Hola, ¿qué tal? Voy a explicar cómo funciona la plantilla, el semi-framework. Bueno, básicamente la carpeta que va en el servidor es esta. Contiene pues los controladores, las vistas y los modelos. Básicamente es MVC. Y bueno, la página principal de la carpeta raíz es index.php. Ahí es donde se invoca la plantilla en sí, el layout, que está dado por este objeto de la clase template. Ese objeto de la clase template nos va a permitir invocar los distintos controladores, es decir, nos va a hacer dinámicamente que aparezca el contenido de cada controlador y a su vez cada controlador nos va a determinar qué contenido de cada acción de ese controlador va a aparecer. Entonces parte en index.php de la carpeta raíz. Después entra el método showTemplate de la clase template, donde invocamos la plantilla principal y nos va a desplegar todo esto que viene siendo el layout de nuestro sitio web. En este caso, pues esta es la página HTML, es decir, el código HTML que se va a estar repitiendo a lo largo de todo el sitio web. Es por eso que aquí tenemos pues el head, el header propio de la página, pues los metadatos, los links que queramos agregar, los scripts, etcétera. Y lo que va a cambiar dinámicamente a lo largo de la página pues está incrustado aquí. Aquí yo agrego un comentario para después agregar un footer si es necesario. Para este ejemplo pues no lo utilicé. Simplemente utilicé un header, que es lo que se va a estar repitiendo, los metadatos y los scripts. Bien. Estamos en este punto de show template. Mostramos todo esto. Y se ejecuta, bueno, OV start es para limpiar el buffer, que después nos va a servir cuando queramos hacer alguna respuesta y queramos mandar texto plano. Pues si nosotros, por cómo está estructurada la plantilla, si nosotros no eliminamos el buffer desde este punto, pues se nos va a estar enviando basura, por así decirlo, todo esto hasta este punto y la respuesta va a estar sucia. Por ejemplo, en una respuesta donde utilicemos JSON y queremos enviar ahí algo en JSON, pues la respuesta tiene que estar en ese formato sin tener otro lenguaje. Entonces esto no nos sirve. Por eso empezamos con el OV start aquí, para después utilizarlo y borrar, si es necesario, pues todo esto. Y obviamente también cuando hagamos eso, pues también tenemos que ejecutar la sentencia exit o die para que no se ejecute esto y poder mandar una respuesta limpia. Pero bueno, eso lo explico más adelante. Cuando ya llegamos a este punto de determine page, volvemos a template, a la clase template, y tenemos este método donde se invoca la validación de los controladores. Vamos a validar si la ruta que el usuario ingresó en la URL coincide con nuestra lista de controladores. Entonces, nosotros aquí tenemos un array de controladores. Lo único que tenemos que hacer aquí es instanciar un objeto de la clase del controlador que queramos. Ese controlador tiene que heredar de la clase controlador padre, que a su vez tiene el método validateControllersPath. Este es para poder comprobar lo que comentaba, si en la URL el usuario puso un controlador que existe. Entonces esa ruta del controlador, ¿cómo se dice? El estándar que seguí, pues bueno, en el controlador vamos a suponer el home controller hereda pues del controlador padre, de la clase controller padre, y le ponemos una constante que diga root, y esa va a ser su ruta.
Si yo en la URL le pongo, no sé, mi dominio / inicio, pues va a caer a este controller, porque aquí se especificó. Entonces, como es una constante, puedo acceder con con los dos puntos aquí. Le digo que esa va a ser la llave del array y que pues me instancie un objeto nuevo de la clase del controller, ya en cuestión, ¿verdad? Aquí home, about o users, por poner un ejemplo. Realmente puede ser cualquier nombre, cualquier controller que herede de la clase de controller padre. Entonces esta clase de controller padre, como decía, tiene el value de controller spat, que es el que estamos usando de este lado, y recibe el array que que hicimos acá en la clase template. Bien, ya teniendo ese array, aquí lo que hace es revisar la variable page de tipo get de la URL. Este es el query string de la URL. Es como si pusiéramos aquí page igual a inicio, por ejemplo. Va a revisar esa variable si está definida, y si está definida va a hacer que se dividan, esa variable page mediante el uso de los slash. De esta forma nos va a generar un array con todas las palabras que estén entre el símbolo de slash. Pero bien, aquí se utilizó reescritura, rewrite. La reescritura en este caso fue utilizada para decirle que el index.php pues es el archivo principal. Con la reescritura estamos diciendo que siempre va a haber, o sea, que por defecto esto va a estar ya puesto. Y que todo lo que se sume después de nuestra URL implícitamente contenga esa sintaxis, ¿no? Que sería esto, page igual a, no sé, por ejemplo, inicio. Entonces, lo que hacemos con la reescritura es decir, omíteme todo esto. Y da por hecho que ya lo tiene, pero realmente lo que estaba haciendo es que nosotros lo que pongamos aquí slash, no sé, nosotros acceder, no sé, por ejemplo. Le estamos diciendo que esto está implícitamente, que siempre me lo ponga, y para que al final se vea de esta forma, sin tener que estar poniendo esto a cada rato, y pues se ve más entendible y nos facilita las cosas. Entonces, por defecto siempre va a existir la variable page, es lo que estamos analizando acá. Como siempre va a existir la variable page, pues bueno, dividimos todo lo que esté de esa variable page, que es lo que mostraba aquí, que yo pusiera acceder, nosotros. Entonces va a ir a dividir, nos va a regresar cada una de estas palabras. Y aquí esta es una implementación más reciente que le hice, que básicamente lo que hace es poder utilizar los parámetros de la URL, porque como estamos usando el motor de reescritura, nos limitaba en el aspecto que no podíamos usar más parámetros. Al menos no había movido las reglas aquí para que funcionara así, pero se arregla de esta forma, en el que yo obtengo el request URI, que es pues básicamente todo lo de la URL, y me interesa el query de la URL. ¿Por qué? Porque el query de la URL son todos esos parámetros que vamos a ir agregando. Por ejemplo, aquí en este caso estamos en inicio. Pues un parámetro podría ser, no sé, por poner al test, hola, y luego aquí el ampersand, y poner otro parámetro, número igual a 12. Entonces, todo eso nos lo va a regresar aquí. Y le estamos diciendo que si es nulo, pues que si esto es nulo o no está definido, mejor dicho, que no está definido, entonces mándale un nulo y lo vamos a guardar en la variable superglobal get, que esta es propia de PHP. Entonces, como está
realmente esta variable al principio solo tiene page. En este punto ya podemos sobreescribir y ponerle todo el query de la URL. Entonces con parse str le estamos diciendo que nos traduzca. Este método recibe una cadena que tenga la sintaxis del query de la URL y nos lo va a pasar a un array. Entonces le estoy diciendo, pues este es el query, guárdalo en esta variable. Y ya cuando avancemos más va a obtener, o sea, la variable get pues va a tener sus variables, o sea, va a tener sus parámetros de la URL ya en esta variable. O sea, los vamos a poder usar como normalmente se usa en PHP. Y más adelante voy a poner un ejemplo. Aquí después se revisa. Este es el arreglo de controladores. Path 0 es la primera palabra después de la ruta base de la URL. Es decir, lo que yo escribo aquí, por ejemplo, controller, no. Esa es la primera palabra. Si pongo slash, esta sería segunda, tercera, cuarta, ¿no? Entonces, la primera palabra es esta, paths 0. O sea, paths es el arreglo que contiene todas estas palabras, controller, segunda, tercera y cuarta. Pero yo le estoy diciendo que voy a checar si en mi array controllers hay una llave que sea igual a paths 0. Es decir, va a ir a buscar el arreglo, que el arreglo es este, va a revisar las llaves y va a decir, ok, a ver, hay una llave que coincida con el path 0, que es este caso, que en este caso es controller. Pues voy a ir a revisar. Y si coincide, pues quiere decir que está definida. Y si está definida, invócame de esa instancia del controlador, invócame su show content, el método show content de ese controlador, y le paso paths. Si no está definido, pues entonces no existe ese controlador, no está registrado, y mostramos la página de error. Caso contrario, que path 0 no esté definido, porque puede ser que no escribamos nada, pues en ese caso estamos diciendo que es la página principal, que no quiero escribir ninguna palabra. Por defecto es el controlador home, para que nos muestre la página de inicio. Ok, volviendo al caso en el que existe el controlador de path 0, o sea, que esta primera palabra exista, vamos a suponer que es inicio, que inicio sí que existe en nuestros controllers, porque es este. Entonces va a acceder al método showContent de la clase controller, que pues ese método se sobrescribe. O sea, realmente es un método abstracto que tenemos que sobreescribir, y lo único que tenemos que hacer es invocar el método de validateActionsPath de la clase action, que nos va a ayudar a realizar las distintas acciones del controlador. Entonces la clase action pues tiene estos métodos que pues van a ser invocados dependiendo si es el verbo get o post del HTTP. Dependiendo qué verbo sea, pues es el que se va a invocar. Entonces aquí la lógica que se siguió es muy similar a la de los controladores. Es un arreglo de acciones, y aquí vamos a ir definiendo nuestras acciones con la clave y la instancia de la acción. Esa clave la definimos aquí. Entonces aquí podemos tener nuestras acciones, y pues yo prefiero poner constantes, porque después en la clase template hay un método que se llama root, que nos concatena la ruta del controller con la de la acción. Y si tenemos constantes, pues es más simple cambiarlo después con cambiarlo después nada más moviéndole aquí, sin tener que estar cambiando en todos los archivos el nombre de la acción o del controlador. Por eso se manejan constantes aquí. Y aquí se dan de alta las acciones
al igual que con los controladores en la clase template, pues bueno, es la misma lógica acá. Se da de alta las acciones y se instancia. Pero aquí la diferencia es que la clase acción, por defecto, el constructor de la clase acción, mejor dicho, el único constructor que tiene, nos pide que le pasemos un parámetro que se llama getCallback y otro parámetro que se llama postCallback. Aquí hay que ponerle el nombre del método que vamos a utilizar para manejar el llamado get y el método que vamos a utilizar para el llamado post. Es un string, podemos poner cualquier nombre. En este caso, yo en index me interesa utilizar nada más el verbo get. Entonces esto es más según la utilidad que nosotros le queramos dar. Si le pasamos nulo, quiere decir que no vamos a utilizar ese verbo. Por lo tanto, aquí yo no voy a utilizar post. Pero si lo llegase a utilizar, podría ponerle el nombre que quisiera. Entonces, teniendo eso ya, el nombre de los callbacks de get y post, volviendo a validate actions path, que es un método de la clase action, lo que va a hacer es revisar si el segundo path, que sería aquí, segundo path, voy a ponerlo así explícitamente. Si ese segundo path coincide con las llaves de nuestras acciones que están acá en los controladores, estas acciones, que en este caso la única que tenemos dada de alta con el controlador inicio, es index. Entonces, solo coincidiría con index. Pero va a ir a revisar aquí. Si coincide, quiere decir que está definida esa llave. Y si está definida, podemos acceder. Primero hay que checar si está definido, o sea, que esté escrito algo ahí. Si está escrito algo, vamos a revisar si esa acción coincide, si lo que está en este path coincide en la lista de acciones de nuestro controlador. Entonces, invoca esa acción. Aquí está. El controller en cuestión, que en este caso, por ejemplo, home controller, al invocar validate actions path, le estamos pasando los paths y además la instancia del mismo controlador. En este caso, home controller, estamos diciéndole this. Estamos pasando esta misma instancia. Entonces, como ya revisó que la acción existe, todo, la vamos a invocar. Y controller, le vamos a decir que invoque. O sea, controller es el parámetro que recibimos acá, que es la instancia del controlador que lo invocó. Le vamos a decir que invoque la acción. Y esa acción va a ser invocada con este método. Este método invoke de la clase action lo que va a revisar es, ok, a ver, el controlador y el path. Paths es una variable que vamos a estar pasando de un lado a otro para poder manipularla después. Este método invoke, una vez que coincida las llaves de la acción, por ejemplo aquí en este caso sería inicio index, esto es válido porque inicio está dado de alta en los controladores y index está dado de alta en las acciones del controlador inicio. Va a caer aquí, va a invocar la acción y luego aquí se va a comprobar si el método es get o post. En este caso es get, porque lo estamos invocando desde aquí. Como es get, cae aquí y con esta función de PHP se invoca una función dinámicamente. O sea, yo aquí le voy a decir de la clase de esta instancia, controller es una instancia del controlador. De esta instancia, invócame el método o búscame el método que se llame como getCallback, que es lo que definimos hace unos instantes acá, index. Entonces va a ir a buscar de la instancia controller, que en este contexto es home, va a ir a buscar el método que se llame como getCallback, en este caso se llama index. Va a ir a buscar ese método y si lo encuentra, que en este caso es este, lo va a invocar. ¿Por qué está con esto de array? Porque
es la nomenclatura que nos maneja callUserFunc. O sea, le pasamos como parámetro un array con la instancia y luego el nombre del método que queremos invocar y luego los parámetros. Yo quería pasar paths, entonces por eso es que lo metí en este array. Para poder pasarle estos... Le puedo pasar más parámetros, pero en este caso solo le pasé paths. Y lo mismo pasa con el post. Entonces de esa forma, dinámicamente, va a invocar el método que coincida con el nombre que le hayamos puesto aquí. En este caso, index pues va a caer a este método de aquí. Y ya estando en este método, pues ya tenemos la acción del controlador, que en este caso es index. Y aquí ya podemos hacer lo que queramos. Si queremos incrustar la página index.php de home, que en este caso es como que una nomenclatura en la que vistas, luego la carpeta home hace referencia al controlador home y ahí van a estar las vistas de ese controlador. Va a invocar el archivo index.php de esa carpeta y se incrusta todo esto, que viene siendo todo lo que no es el header. Esa es la lógica de las acciones en los controladores. Entonces, cuando llegue a este punto, pues se abre este archivo y aquí podemos hacer lo que queramos. Entonces, aquí podríamos hacer la lógica que necesitemos para la acción index. Luego ya invocamos la vista. Y en la vista, si nosotros aquí declaramos una variable, pues la podemos utilizar acá. Que es el ejemplo que estoy dando aquí. Estoy usando la variable nombre. La declaré previamente acá. Y aquí sigue funcionando. En este caso le puse Félix. Y acá la estamos imprimiendo. Entonces, si queremos hacer un llamado a la base de datos, lo hacemos aquí. La recibimos en las variables. Y acá las mostramos en la vista. Y esta sería únicamente para la vista. Este es el controlador. Y bueno, el modelo pues ya sería como lo manejemos en la base de datos. Cómo manejamos la conexión a la base de datos. Este es un ejemplo muy X de la base de datos. Realmente no es algo que esté bien implementado. Simplemente era para hacerlo rápido y poder utilizar el modelo. Pero, por ejemplo, el controlador de usuarios, que es la misma lógica, está dado de alto en template, usuarios, revisamos que exista aquí, va y revisa, ok, existe la clave usuarios, porque yo lo voy a poner, porque si aquí pongo usuarios, me meto, existe la clave usuarios, el controlador de usuarios tiene todas estas acciones, mostrar, editar, index, delete usuario y Ajax. Cada una tiene su instancia de acción. Vamos a suponer que, bueno, no vamos a suponer, el método index tiene su función get y su función post. La función get lo único que hace pues es mostrarnos esto, esta página. Y el método post, que yo aquí sí lo estoy usando, le estoy diciendo explícitamente quiero usar el método post. Si no lo quisiera usar, pues le pongo nulo, pero aquí sí lo quiero usar. Vamos a utilizar el método post, entonces aquí lo que voy a hacer es muy simple. Cuando invoquemos el método post, vamos a generar un objeto del modelo y lo vamos a insertar. Una vez insertado, pues devolvemos lo que queramos. Aquí realmente yo devolví la vista de vuelta. Otra vez, le digo que me vuelva a mostrar esto. Y como va a volver a mostrar la misma vista en este caso está en la carpeta users, se llama index. Aquí, como va a volver a mostrar la misma vista, pero ahora estamos dando de alta esta variable de args y estamos pasando el result estamos generando un arreglo. Estamos haciendo una llave result y ese arreglo estamos pasando a la variable args para después usarla en el index del index, en la vista del index del controlador usuarios, que viene siendo este. Aquí tenemos la variable args, nos interesa la clave result, le estamos diciendo que si está definida y es true, pues podemos poner aquí el mensaje de que el usuario ha sido añadido con éxito, o sea, el usuario ha sido añadido correctamente.
Si no está definida, si está definida pero es falsa, pues entonces le ponemos que ocurrió un error. Y si no está definida, pues no hacemos nada. Entonces podemos ir ahí jugando con eso. Realmente aquí, por el contexto, pues puedo volver a mostrar la misma vista y jugar con esa variable. Pero realmente, si es necesario redirigir a otro lado, pues podríamos redirigir a otro lado. O podríamos hacer otras cosas. Y básicamente, para invocar ese método, por defecto, como aquí no estamos poniendo la acción al formulario, pues por defecto lo que hace es caer a buscar ese método por defecto que estamos especificando aquí. Va a ir a buscar, o sea, como no le estamos especificando la acción y está en la acción get de esa página, en automático va y busca en esa misma página, pero el verbo post, y eso recae aquí. Pero si nosotros quisiéramos cambiar la acción, pues podríamos dar de alta aquí una acción que sea simplemente post, darle la ruta que sea necesaria y va a ir a caer en ese método que nosotros tengamos definido aquí. Como es el caso de una petición Ajax, que lo único que queremos es un método post. Y luego ese método post le ponemos la ruta que queramos, en este caso es Ajax, y va a ir a recaer ahí. Pero eso es ya dinámico, dependiendo cómo lo manejemos. Por defecto va a ir a buscar, si es una página get, va a ir a buscar por defecto esa misma página que estamos pidiendo, pero en post. Y bueno, después de hacer todo eso, volvemos acá al main template. Todo eso que expliqué y se incrusta, se hace aquí, sale de ahí y hace todo lo de acá. Ahora una petición Ajax. Perdón, una petición... Sí, una petición Ajax. Por poner un ejemplo. La hacemos de esta forma. Le decimos la ruta. Esta ruta está al controlador usuarios. Y busca la acción Ajax. Está alta aquí. Es una acción post. Entonces no me interesa el get porque pues por fines del contexto solo se usó post. Y va a buscar el método que se llame Ajax. Y va a ser un método post. Que viene siendo este de aquí. Me está diciendo que es post. Le vamos a pasar la data. Que tiene que ser un form data en este caso. Le vamos pasando datos. En este caso el nombre, la edad. Ponemos datos. Le pasamos eso. Ponemos esta configuración. Decimos que es de tipo JSON. Y si tiene éxito, pues que nos imprima que tuvo éxito. O mejor dicho, que nos imprima respuesta. Si tiene éxito y si no, pues error. Aquí que nos imprima la respuesta tal cual. O sea, respuesta y luego que nos imprima lo que estamos recibiendo de respuesta de la petición. Entonces, esta petición va y cae acá. Ahí está lo del OB que vimos en el main template al principio. Va a borrar todo lo que esté desde aquí hasta ese punto de determine page. Entonces va a borrar todo esto. Nosotros recibimos los parámetros del form data. Y luego imprimimos lo que queramos. Entonces en este caso estoy imprimiendo I'm the response. Y ya está. Le decimos die. Puede ser die o exit. Y con eso ya le estamos diciendo que no continúe con el flujo. Es decir, esto ya no lo va a ejecutar. Solo se imprimió eso y esa va a ser la respuesta. Entonces esa respuesta va a ser recibida acá. Y va a imprimir I'm the response. Entonces, si me voy a aquí recargo y abro el inspector, la consola, ahí está. Está imprimiendo la respuesta, que es un arreglo. Bueno, más que un arreglo es un objeto JSON con un campo que se llama response y ese campo tiene la palabra I'm the response, la frase I'm the response. Y aquí está. ¿Por qué se ejecutó ahí? Porque en la plantilla principal yo le estoy invocando, o mejor dicho, estoy
agregando el archivo main.js. Y va a estar en todas las páginas del sitio web. Eso está mal, pero solo para ejemplificar. Lo puse así para que sea fácil de ver. Entonces, como todas las páginas tienen el archivo main.js, pues todas las páginas van a ejecutar esa petición. Caen en este archivo JS. Se ejecuta esa petición. Y bueno, como expliqué acá, busca esta ruta y esa ruta recae a este método de aquí. Para invocar scripts en diferentes vistas que no necesariamente toda la página va a tener, el main template, en esta parte de donde están todos los scripts que sí se van a repetir, se invoca el método callScripts de la clase template. Este método lo que va a hacer es revisar si la función scripts existe. Y si existe, lo que va a hacer es invocarla. En este caso, en este ejemplo, la vista de edit user tiene al final la función scripts. Y la función scripts la definimos aquí con código PHP, function scripts, la estamos definiendo y lo que va a hacer es incluir el archivo editusers.scripts PHP. En ese archivo de PHP le estamos diciendo que incruste un script, y ese script pues ya puede ser cualquier cosa que sea en código JavaScript. Va a incrustarse justo aquí. Aquí pudiésemos dejarlo así, o también pudiéramos agregar un link de JavaScript con el script src y poner mi script.js, por ejemplo. O sea, no necesariamente tienes que poner todo el código aquí escrito, sino que puedes agregar estos scripts dinámicamente que solo van a estar en la vista de edit user. Entonces, de esa forma, pues podemos agregar dinámicamente los scripts que necesitemos en cada una de las vistas. Y esos scripts no se van a repetir, simplemente se pondrán cuando estemos en edit user. O si necesitamos hacer uso de scripts en otras páginas, pues sería más de lo mismo. O sea, invocar la función scripts, incluir el archivo scripts PHP, y dentro de ese archivo vamos a poder poner todos los scripts que necesitemos para esa página en cuestión.